Muchísimas bendiciones para toda la iglesia, para todos los hijos del Rey. Qué privilegio poder estar una vez más con todos ustedes para seguir alimentándonos, para seguir aprendiendo cada día más del Señor. Porque en este tiempo que estamos viviendo, Dios quiere prepararnos y capacitarnos. Dios quiere afirmarnos, recordar y añadir mucho más de lo que Él nos ha venido enseñando durante todos estos años, porque este es el tiempo de la prueba, este es un tiempo donde Dios está examinando y Dios está calificando primeramente a la iglesia, a nosotros, sus hijos. Por eso no podemos parar, y aunque no nos podamos reunir en un lugar físico, pues nos podemos reunir en un lugar que se llama Cristo a través de estas redes sociales que Dios ha permitido que podamos utilizarla como un medio de comunicación para estar congregados, para estar convocados, para seguir con la edificación y no parar la obra, porque la obra no puede parar. El mundo paró, pero la iglesia no puede parar. Tenemos que estar allí cada día constantes. Gracias a Dios por todos aquellos que se reportan y que se manifiestan. Hay algunos hermanos que no he sabido nada de ellos, le pido el favor. Hay algunos que hace días no reportan, no dan un saludito. Quisiera saber cómo se encuentran todos los que están en Cali, Colombia, el mundo entero, para que podamos estar orando cada tarde a las 5. Estamos haciendo un micromensaje donde damos una enseñanza corta y oramos, porque este es un tiempo de confinamiento, un tiempo de meditación, de reflexión. Este es un tiempo del Espíritu. Dios nos ha confinado en los lugares de nuestras casas, no para hacer pereza, no para desperdiciar el tiempo, sino antes por el contrario, aprovechando bien este tiempo, porque los tiempos son difíciles para el mundo, más para nosotros son una fiesta poderosa. Vamos a continuar con la enseñanza en esta hora y hemos venido hablando de los elementos de la Pascua. Hoy vamos a ver el segundo elemento, vamos a terminarlo porque ya en la enseñanza anterior lo comenzamos. Y estamos hablando de los panes sin levadura. Recuerde que el primer elemento fue el cordero, ¿sí? Que ya sabemos cuál es el cordero que estamos comiendo ahora. Y ahora vamos a terminar la parte de los panes sin levadura. Y vamos a reflexionar bien a qué se refieren los panes sin levadura. Vamos a estar leyendo una palabra que está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a ubicarnos allí. Saludos a todos los hermanos en Cali, Colombia y en las naciones. Estamos orando y estamos declarando que este tiempo es un tiempo de bendición, un tiempo de paz y de gozo, un tiempo de fiesta para la iglesia. Entonces, ubíquese en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a leer la palabra. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Dice la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te glorificamos y te exaltamos en esta hora, Señor. Damos gracias a ti por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hoy nos la envías con un propósito glorioso, con un propósito maravilloso. Padre, gracias, Señor Dios del cielo. Necesitamos ser rociados por esta agua viva, necesitamos ser impartidos, Señor, que tu palabra hoy cobre vida en nuestras vidas, que tu palabra hoy nos ministre, que tu palabra quede hoy implantada en todos nosotros, en nuestros corazones, Padre, que hoy tu palabra sea un gobierno, Señor, Padre, que hoy tu palabra nos instruya, nos capacite, nos redarguya, Padre Santo, para esa obra poderosa a la cual tú nos has llamado en este tiempo, poderoso Dios. Declaramos, Señor, que tú estás obrando en aquellos hijos tuyos que tienen alguna dolencia, que tienen alguna angustia, alguna preocupación, que están pasando por un momento económico difícil. Declaramos que tú eres un Dios de provisión, tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios poderoso, Señor. Solamente queremos que con tu Espíritu nos ayudes hoy a entender tu bendita palabra, para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús.
Entonces el tema de esta oportunidad se llama los panes sin levadura, que es el segundo elemento que utilizó el Señor con el pueblo de Israel allá en Egipto, y también lo utilizó en Mateo 26 con los discípulos, pero que hoy también lo utiliza con nosotros, la iglesia, porque quiero recordarle que el Señor está celebrando la Pascua Universal en este tiempo con su iglesia, que al igual que en Egipto estamos confinados en los hogares, en las casas, ¿sí? Y entonces estamos comiendo el cordero apresuradamente, pero estamos también comiendo panes sin levadura, y ese es el tema que nos concierne en esta oportunidad. Y vamos a estar meditando en esa palabra para que esta fiesta la podamos celebrar con este tipo de alimento, que ya no es un alimento físico, sino que es un alimento espiritual. ¿Qué le quiero decir cuando le digo que es espiritual? Que es invisible, que ya no se come por esta boca, sino que se come por los ojos del entendimiento y por los oídos espirituales, para que pueda salir por la boca los ríos de agua viva. Entonces, dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pedro, dice Primera de Pedro 2:2, dice así: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Eso es lo que Dios, ese es el pan sin levadura. Leche espiritual no adulterada. Esa leche, ahí dice leche, ahí la leche tiene una figura de la palabra pura, de la palabra santa, de la verdad presente, del vino nuevo. Eso está representando la leche espiritual no adulterada. ¿Cuándo algo está adulterado? Cuando excede su estado original o le quitan a su estado original. Ese pan es sin levadura, es el que Dios quiere que comamos nosotros, ¿sí? Es esa leche espiritual no adulterada, y esa es la que nos va a hacer crecer. Cuando el Señor habla de la levadura en el pan, está hablando de que la levadura, ella causa un efecto en la harina, y es que la harina tiene un tamaño pequeño, y cuando le echan la levadura y la meten en el horno, ella se expande, y por eso cuando vamos a las panaderías vemos que el panadero mete unas bolitas pequeñas, pero cuando salen, la levadura es la que hace el efecto de que la masa se expanda. O sea que nos está mostrando algo que no es real, es algo que ha sido adulterado, y es algo que, porque metieron la masita pequeña y luego sale la masa de un tamaño grande. Así pasa con la palabra. La palabra que hemos recibido muchos de nosotros, la iglesia, es una palabra que ha sido adulterada, y por eso no ha habido crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de estilo de vida. Hoy en día muchos ministerios han crecido hacia arriba. O sea, hay mucha gente congregada, pero poca gente fundamentada, poca gente edificada, poca gente que muestra un estilo de vida, poca gente que muestra una conducta y un carácter conforme al de Dios. ¿Y por qué muestran esa vida de baja calidad? Porque no hay un fundamento, porque se está comiendo una leche espiritual adulterada, o sea, una palabra que no es la que Dios, una palabra mezclada porque estamos tomando cosas del antiguo y del nuevo, y toda mezcla que comamos nosotros es venenosa. Dios quiere que comamos panes sin levadura. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros en esta hora. Vamos a mirar un poquitico el libro de Juan capítulo 6. Vamos a mirar ese pan más exactamente, que cuando Jesús habló del pan, los que le escucharon no entendieron, y así pasa con muchos de nosotros hoy. No hemos entendido cuál es el pan. Dice Juan capítulo 6, vamos a leer el verso 48. Dice Jesús, dice así: yo soy el pan de vida. Él le dice a los discípulos: yo soy el pan de vida. Y los discípulos como que lo miraban raro, porque él dice: yo soy el pan de vida. ¿Cómo así que él es el pan de vida? Pero él comienza a aclararles y comienza a hablarles. Dice: sus padres comieron el maná en el desierto y murieron.
O sea, el pueblo de Israel comieron el maná del desierto y ellos, la gran mayoría de esa generación, murieron. Y dice, este es el pan del cielo, para que el que de él come no muera. O sea, ellos, el pueblo de Israel comieron un pan físico, que era el maná que Dios les enviaba. Pero Jesús les está diciendo, este es el pan. Ellos no entendían. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Entonces, aquí es la parte que nos cuesta trabajo asimilar. Y a las personas que les hablaba en ese tiempo también tienen dificultad para entender, y hoy existe la misma dificultad. Porque cuando él está diciendo, este es el pan, se está refiriendo a su palabra, se está refiriendo al evangelio del reino, al mensaje de la palabra. No se está refiriendo a su cuerpo físico, porque eso es lo que se ha hecho. El pan hoy en día cuando nos lo comemos como si fuera el cuerpo del Señor. Y Dios quiere que comamos es el pan, que es la palabra, que es el mensaje. Dice el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, aquí ya el mensaje es más profundo. Dice, yo soy el pan vivo. Los panes que venden en las panaderías, los panes de trigos, ellos son muertos, pero él está diciendo, yo soy el pan vivo. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. A eso se refiere. Por eso es que este pan que comemos ahora es un pan invisible, que ya no lo comemos por la boca, sino que lo comemos por el oído espiritual y sale por aquí poder, ¿sí? Palabra de autoridad, palabra de reyes, palabra de Dios, palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Si alguno, ahí está dando la salvedad, que el que coma de ese pan vivirá para siempre, o sea, tendrá vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí. ¿Qué es la vida eterna? El conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la vida eterna. Todo aquel que come de este pan, dice allí, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pareciera que fuera el cuerpo de él. En verdad el cuerpo fue el que fue sacrificado en la cruz, pero se está refiriendo al mensaje que transmitiría el Señor después de la muerte de la cruz. Dice el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y aquí quiero explicarte algo bien importante. Nosotros tenemos una mente natural y todo lo razonamos y a todo le ponemos lógica. Pero Dios quiere habilitar, implantar en ti y en mí la mente de Cristo. Por eso con nuestra alma no podemos entender este mensaje. El único que puede entender este mensaje es el espíritu suyo y mío. El mensaje viene del Señor, del espíritu a mi espíritu. Él lo puede asimilar y Él sí se lo puede dar a mi alma para que mi alma lo entienda. Ahí ha estado la dificultad y por eso es que muchos pasajes no los hemos podido entender y los leemos y los volvemos a leer y no los podemos entender. Porque el alma tuya y mía no tiene la capacidad de entender este mensaje de la palabra porque este es un mensaje espiritual. Pero ahí está el trazo, cómo podemos entenderlo. Por eso estos judíos en el versículo 42, ellos estaban pensando que el Señor les iba a dar a comer era el cuerpo de Él, porque ellos operaban con mente natural. Aunque ellos tenían la ley mosaica, conocían de Dios, tenían mente natural. Hoy muchos de nosotros, iglesia, tenemos mente natural y por eso nos cuesta mucho trabajo y no vamos a poder entender la palabra. Por eso necesitamos la mente de Cristo, la mente de Dios para poder entender esta bendita palabra. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Quiero que lo lea conmigo.
Dice Deuteronomio 8:2, dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. O sea que desde aquí estaba anunciando que el verdadero pan es la palabra que sale de la boca de Dios, es la palabra que sale de la fuente espíritu. Ese es el verdadero pan del cual tenemos que vivir. Pero la gran mayoría de nosotros, la iglesia, todavía estamos comiendo un pan de trigo, un pan muerto. Eso es bonito, eso tiene cierta reputación, dice Pablo en Colosenses 2:23, pero eso no tiene valor alguno contra los apetitos que hay en el alma suya y mía, que es codiciosa, que es miedosa, que es avarienta, que es rencillosa, que vive del pasado y que no vive de la palabra de Dios. Dios lo que quiere ahora es que nosotros podamos comer ese verdadero pan, ese pan que descendió del cielo, que es el pan que nutre, que es el pan que fortifica nuestro interior, que es el pan que puede penetrar dentro de nosotros para generar en nosotros una mente de rey, una mente poderosa, una mente gloriosa, una mente maravillosa. Por eso damos gracias a Dios, porque Dios nos está enseñando estas cosas tan profundas pero muy poderosas para la gloria de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que podamos comer este pan, la palabra, y tenemos que comérnosla como el manual de vida. Así como cuando uno compra una lavadora, que le dan un manual de operaciones para que la lavadora tenga buena, larga durabilidad y no vamos a hacer una operación incorrecta. Este es el manual que Dios nos entrega a nosotros para que nos lo comamos, para que nuestras vidas sean prósperas, para que nuestra estadía aquí en la tierra sea un tiempo de fiesta y no un tiempo de tormento, un tiempo de angustia, un tiempo de tortura, como ha sido muchas veces para nosotros por no entender cuál es el pan que Dios nos ha entregado. Vamos a mirar entonces qué ingredientes tiene ese pan y qué efecto causa en la vida de nosotros, porque el pan normal, el pan muerto, el pan de trigo, pues él tiene harina y le echan levadura y otros ingredientes. Pero vamos a mirar el pan espiritual, qué es lo que contiene, y quiero que se ubique en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, quiero que lea el verso 16. Y ahí vamos a mirar cuál es la función que cumple el pan, o sea, cuál es el efecto que genera el pan, este pan espiritual, cuando nosotros nos lo comemos por esta boca. Recuerde que ya no es por esta boca, sino que es por esta boca. A nosotros la tradición nos lo enseñó a comérnoslo por la boca, ¿sí? Pero ahora el Señor, el Espíritu, nos lo enseña a comérnoslo por aquí, por la conciencia. Dice 2 Timoteo 3, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios inspiró la palabra y utilizó a más de 40 escritores en un periodo de 1500 años para que escribieran la palabra, y toda ella se complementa y toda ella se ayuda para que podamos entender a Cristo tanto en el Antiguo como el Nuevo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces vamos a mirar aquí cuál es el efecto de este pan. Y encontramos que lo primero es que ella nos enseña, ella nos forma, ella nos capacita, ella nos instruye en el camino del Señor. Ella trae decretos, ella trae estatutos, ella trae ordenanzas, que si nosotros nos sujetamos a ellas, pues nos va a ir muy bien. Y si quebrantamos estas ordenanzas, las cosas no van a ser fáciles. Entonces ella es útil para enseñar. Otra parte del efecto que produce el pan cuando lo comemos es que este pan nos redarguye. ¿Cuándo nos redarguye? Cuando estamos haciendo cosas incorrectas, indebidas, cuando tenemos malos deseos, cuando tenemos malos pensamientos. Esta palabra nos redarguye, nos dice, esto que estás haciendo no está correcto.
esto que estás pensando no está bien. Esta actitud no es correcta con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu patrón. Entonces, primero nos enseña, segundo nos redarguye. Dice, número 3, ella nos corrige. O sea, este pan es tan poderoso, por eso este es un pan vivo. Este ya no es un pan muerto. Este pan nos corrige. ¿Qué nos corrige? Lo incorrecto, lo indebido. Nos mete en el camino, nos mete en la ruta al éxito. Dice, para corregir, dice allí el verso 16, y para instruir, nos instruye, nos da los delineamientos, nos da los principios, los valores, nos los imparte en nuestra conciencia. Nos saca toda la basura, principios humanos, maneras de operación humana, el yo, y se mete Cristo. Dice, para instruir en justicia. Entonces, este pan, su función es, primeramente es, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. O sea, este pan, el efecto que él produce es que forma en nosotros, dentro de nosotros, el proceder de Dios. Pero el pan de trigo poco y nada puede hacer, porque el pan de trigo es físico, o sea que tiene solamente un efecto físico, nos alimenta, nos nutre físicamente de vitaminas, de proteínas y de nutrientes. Pero este pan espiritual, este pan desarrolla el carácter, la actitud, el comportamiento del Señor. Por eso nos ha tocado que andar con una máscara de hipocresía. Y por eso en los lugares de congregación tenemos un excelente comportamiento, pero donde no tenemos un buen comportamiento es en los hogares. ¿Sí? Por eso es que muchas esposas y muchos esposos y muchos hijos dicen, vámonos a vivir a la congregación, porque allí mi papá, mi mamá, ahí se portan de manera maravillosa, porque en nuestros hogares el comportamiento deja mucho que desear. Pero cuando comemos el pan espiritual, este nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en toda justicia. O sea, ya no operamos como nosotros queremos, sino que las 24 horas del día operamos como Dios quiere que operemos, como Él lo establece en su bendita palabra. Y mira el propósito, dice, a fin de que el hombre de Dios, dice allí hombre de Dios, sentido de pertenencia, el hombre, la mujer que se somete, que se entrega, que se rinde al Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí esa perfección no se refiere al espíritu, porque el espíritu de nosotros no necesita ser perfeccionado porque ya fue perfeccionado en la cruz. Pero el alma suya y mía sí necesita ser perfeccionada, porque tenemos malas conductas, malos comportamientos, malos deseos, tomamos malas decisiones. Pero cuando nosotros comemos este pan, genera ese efecto en nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para cuántas obras? Para toda buena obra. Y es allí donde vamos a ser los esposos modelos, las esposas modelos, los hijos modelos, los empleados modelos, los jefes modelos, porque ahora modelamos al Cristo glorioso. Entonces, este pan es el único que me hace perfecto en cuanto al alma y me prepara para tener un proceder, una actitud, una justicia como la de Dios. O sea, este pan cuando yo lo como me hace íntegro. ¿Sí? Muchas veces tenemos un comportamiento bueno, pero es parcial. Y Dios quiere que nuestro comportamiento sea íntegro. Que tengamos un comportamiento que la gente lo note sin que nosotros hablamos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Muchas veces utilizamos palabras evangélicas, cristianas, aleluya, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Cristo, pero somos pobres, somos odiosos, rencorosos, envidiosos, y Dios no quiere que hablemos, Dios quiere que mostremos hechos. ¿Por qué hemos sido así? Porque no hemos comido el pan de vida, porque no hemos comido el pan vivo, el pan espiritual, y mientras sigamos comiendo el pan físico, pues el cambio no va a venir a nuestras vidas. Entonces, cuando comemos este pan, nosotros, y entramos en una tribulación,
Este pan nos ha nutrido tanto que no caemos en pánico, que no caemos en desesperación. En este tiempo mucha iglesia está en pánico, en terror, está en incertidumbre, porque hemos comido un pan liviano, ¿sí? Nos ha pasado como Job en el capítulo 42 que dijo, de oídas te había oído. Cuando Job dijo, de oídas te había oído, se refería a este oído físico. Este oído físico, estos sentidos físicos, no me conectan con Dios, no pueden entender a Dios. Tengo una información, tengo un conocimiento, todo lo razono, a todo le pongo lógica. Pero cuando opero con los sentidos espirituales voy a entender a Dios, y cuando caigo en una tormenta, pues me voy a gozar. ¿Por qué me voy a gozar? Porque voy a entender que las tormentas, lo único que me están anunciando en mi vida es que después de la tormenta viene un tiempo glorioso. Que la tormenta solamente me va a hacer un examen, me va a probar el fundamento donde estoy yo parado. Que la tormenta lo que va a hacer es que salga de mí lo que está interno, es Cristo, su casta, sus genes, su naturaleza divina. Que cuando caigo en una tormenta, en vez de llorar, me goce, porque esa tormenta me está anunciando que se acerca un tiempo glorioso. Por eso Santiago dijo en el capítulo 1, verso 2, tengan mucho gozo cuando estén en diversas pruebas. Esta palabra ha sido difícil de digerir, porque nosotros los hijos de Dios, cuando tenemos diversas pruebas, ¿qué hacemos? ¿Gozarnos o llorar? La mayoría lloramos, la mayoría nos rendimos, la mayoría nos queremos morir, que el Señor venga ya, queremos irnos para el cielo. Y para eso Dios no permite una tormenta, una tribulación. Por eso muchos en este tiempo se quieren morir, porque no han entendido que lo que Dios está anunciando es que después de esta tribulación, leve, momentánea, temporal, lo que viene es algo glorioso para la iglesia, que pase el examen. Por eso tenemos que ser aplicados y aprender la palabra, aprender las lecciones, ser obedientes, ser reverentes a su palabra. Entonces, es allí donde vamos a entender estas palabras. Tengan mucho gozo cuando estén en diversas pruebas. ¿Por qué me voy a gozar? Porque después de esas pruebas lo que viene es un tiempo de gloria. Vamos a leer Efesios 6, 17 para que sigamos hablando del pan de vida. Carta a los Efesios, capítulo 6, verso 17. Mire qué importante comer de ese pan. Efesios 6, verso 17 dice así: y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es el pan sin levadura. La palabra, la espada del Espíritu, la palabra del Espíritu, la que viene de Dios. Esa es un arma ofensiva, ¿sí? Hay armas defensivas como es el escudo, pero la espada es un arma ofensiva, ¿sí? Esa es el pan, la palabra de Dios. Entonces, cuando caigo en una tormenta y a veces vienen a mi mente pensamientos negativos, contrarios, que me voy a morir, que de esta no me voy a salvar, es allí donde tiene que aflorar ese pan que yo he comido por esta boca. Entonces va a pasar lo que dice Pablo en 2 Corintios 10:4, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque muchas veces nos invaden pensamientos oscuros, pensamientos malos, pensamientos negativos, pero allí tiene que fluir lo que del pan que nos hemos alimentado, del pan vivo, para que esos pensamientos malos los capturemos y los llevemos a la obediencia a Cristo, a lo que declara la palabra, porque lo que declara la palabra es la realidad suya y mía. Aquí te digo algo, no naciste para ser enfermo, naciste para ser sano. No naciste para ser pobre, naciste para ser un ricachón. No naciste para ser un gusano, naciste para ser un rey. No naciste para estar deprimido, sino para que estés de fiesta todo el tiempo. Porque Dios nos trajo del cielo a vivir una fiesta. Sino que como hemos estado comiendo el alimento incorrecto, pero cuando comemos el pan incorrecto, que es la palabra, como dice aquí Pablo en Efesios, es la espada del Espíritu. Entonces cuando los pensamientos malos vengan a nuestras vidas, entonces vamos a llevarlos cautivos a lo que Dios declara en este manual de vida. Y lo que Dios declara en este manual
de vida de usted y de mí son cosas poderosas. Pero tristemente cuando caemos en una tormenta, en vez de pensar lo que Dios dice aquí en su palabra, pensamos lo malo. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:8, para que lo leas allí en casa, dice, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, en esto piensen. No piensen en el COVID-19, pensemos en el Señor y su evangelio, que son buenas noticias de salvación. Porque hay que pensar en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en todo lo de buen nombre. Pero al no entender uno estas cosas, piensa siempre en lo malo y dejamos la palabra de lado. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo. Porque hemos memorizado, hemos recitado la escritura, pero no la hemos entendido y por eso no la podemos vivir. Por eso cuando caemos en una tormenta, estamos muertos del miedo. Y hemos recitado 2 Timoteo 1:7, no te he dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio, pero apenas aparece una cucaracha salimos corriendo. Quiere decir que no hemos entendido, que no hemos comido la palabra. Por eso Dios quiere que en estos días comamos panes sin levadura. Panes sin levadura. Aleluya. Quiero que lea conmigo Romanos 8:18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que a nosotros nos han hablado tanto del diablo, de los demonios, del infierno, de la maldición, de la pobreza, de la desgracia, pero no nos han hablado de Cristo. Ese es el mensaje que hemos hablado nosotros, ese es el que hemos recibido, pero ese no fue el mensaje que trajo el Señor Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, trajo el evangelio del reino, y el evangelio del reino son buenas noticias, no malas noticias, buenas noticias, ¿sí? Buenas nuevas de salvación. La mayoría de nosotros hemos recibido viejas y malas noticias, las del antiguo pacto. Y Dios ahora quiere que tengamos buenas y nuevas noticias, y esas solamente las trajo Jesús con su evangelio del reino, y el apóstol Pablo, Pedro y Juan nos aclaran esas buenas noticias. Nos hemos especializado en leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero nos cuesta trabajo entender Corintios, Romanos, Efesios, Colosenses. Nos ha costado trabajo. Quiero que lo lea conmigo, Romanos 8:18. Dice así la palabra, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mira lo que dice la palabra, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, las aflicciones no son comparables con la gloria que viene. Esto es para hoy. Esto que estamos pasando no es nada para la grandeza que Dios va a traer a aquellos que comemos el pan sin levadura. Es algo glorioso, es algo poderoso. Entonces, los panes sin levadura se está refiriendo a una palabra pura, una palabra que no sea mezclada, a una palabra que nutra, a una palabra que verdaderamente te llene mi vida, a una palabra que me sacie, que me alimente, que me nutra, que me capacita. Por eso Dios quiere prepararnos en este tiempo como esos mensajeros que llevamos una palabra que en vez de cerrar el oído, lo abre. Cuando Jesús iba a ser tomado preso, dice que había uno de los soldados que venía a tomarlo preso, se llamaba Malco. Y cuando Pedro vio que iban a tomar preso a Jesús, sacó la espada y le mochó la oreja a Malco. Eso es lo que hemos hecho muchos de nosotros los ministros. En vez de abrir el oído espiritual a la iglesia, se lo hemos cercenado para que no escuchen la voz de Dios. Y por eso estamos llenos de miedo, estamos llenos de dudas, por eso nos cuesta vivir la palabra. Pero en este tiempo Dios quiere hacer cirugía. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Eso es lo que Dios quiere que seamos usted y yo, ministros que hacemos cirugías internas sin dolor, no como Pedro que utilizó un machete y le quitó
la oreja. Por eso fue que Jesús tuvo que tomar nuevamente la oreja, porque Jesús sí era un ministro que tenía un mensaje poderoso para abrir el oído de la iglesia. Él le colocó nuevamente la oreja a Malco, porque él sí era un buen cirujano. Dios quiere que usted y yo seamos esos cirujanos, que enseñemos a la iglesia, que podamos a través de la espada del Espíritu abrir el oído espiritual para que la iglesia pueda capacitarse, para que la iglesia pueda entender, para que la iglesia pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice primera carta a los Corintios 2, 12 al 14, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice allí que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Muchos todavía estamos en ese estado natural. Así alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor, cantemos bonito, oremos bonito. Estamos en un estado natural y Dios quiere sacarnos de ese estado natural y meternos en el estado espiritual, donde ya no operamos con los sentidos físicos, sino que operamos con los sentidos del Espíritu. Hoy en día tenemos muchos como Pedro que utilizan el machete, que utilizan mal la palabra y meten miedo. Aleluya. Vamos a terminar con una lectura que está en Hechos 4, 1 al 8, y ahí vamos a terminar en esta hora. Hechos 4, 1 al 8. Voy a mostrarle que este Pedro, que le mochó la oreja a Malco, después de que el Señor resucita, está en el aposento alto y recibe el Espíritu Santo, la transformación, el cambio que tuvo este hombre. Y eso es lo que Dios quiere operar en tu vida y en mi vida. Un hombre que negó al Señor 3 veces, un hombre que le mochó la oreja a Malco, un hombre natural, ahora lo vemos en una fase totalmente poderosísima. Ese es el cambio y la transformación. Eso es lo que produce los panes sin levadura. Hechos capítulo 4, verso 1 al 8, vamos a leer la palabra. Y ahí cerramos en esta hora por este momento. Mire lo que dice la palabra. Hechos 4, 1 al 8 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de las familias de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. O sea que este hombre está utilizando un lenguaje totalmente diferente. Él ya había comido el pan sin levadura y lo había comido por aquí. Por tanto, lo que estaban saliendo de él eran ríos de agua viva. Era un hombre que estaba hablando con poder y con autoridad. Era un hombre que era un instrumento, era un cirujano con rayo láser. Era un hombre que ahora había hablado, y dice la palabra que se han convertido 5,000 personas a Cristo. Esos son los hombres y mujeres que Dios quiere levantar en este tiempo como la iglesia del Señor, para llevar un mensaje de transformación y de cambio, donde todos nosotros reflejemos un estilo de vida superior, porque nuestra alma está siendo procesada y estamos en un proceso de perfección de nuestra alma, y luego más adelante Dios va a transformar este cuerpo. Pero ahora Dios está trabajando en el alma tuya y la mía, para que no andemos con una máscara de hipocresía, sino para que seamos gente original. Vamos a hablar en esta hora el Rey del Cielo. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te damos gracias por tu amor y por tu bondad, por tu poder, por tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza, te damos a ti toda la exaltación. Gracias por estos panes sin levadura, que es la palabra tuya, Señor, que no es mezclada, que es la verdad presente, que es el vino nuevo, que es la espada del Espíritu.
Padre, que tiene unos nutrientes, Señor, espirituales que operan dentro de nosotros, poderoso Rey del cielo. Padre, te damos gracias. Yo declaro que esta palabra cobra un ciclo reproductivo en todos nosotros, Señor, y que opera una transformación, un cambio tan grande que la gente se va a asombrar al vernos a nosotros, las esposas, los esposos, los hijos, Señor, sin que abramos la boca, Señor. Cuando nos vean van a decir gloria a Dios, porque no nos van a ver a nosotros, sino que van a ver a Cristo. Declaro que esos hombres y esas mujeres miedosos se terminaron y se levantan hombres de poder, hombres de autoridad, reyes, reinas, gente de gobierno, para transformar este planeta Tierra, para transformar mentes y corazones y vidas con estos panes sin levadura. Padre, te damos a ti gloria, te damos a ti honra, te damos a ti alabanza en Cristo Jesús. Muchísimas bendiciones y nos vemos en la próxima para seguir edificándonos en la palabra de Cristo.